Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar la clase de hoy. En la clase pasada habíamos trabajado lo que era el tema de las relaciones de Maxwell, ¿no? Entonces miramos que básicamente todo este tema que tiene que ver con las relaciones de propiedades termodinámicas hacen uso de una técnica matemática o de las herramientas matemáticas del cálculo multivariable, ¿sí? Y pues ahí nosotros planteamos una serie de relaciones entre propiedades termodinámicas, ¿no? Que posteriormente se llamarían o definimos como ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En el día de hoy vamos a empezar a mirar cuáles son las aplicaciones de esas ecuaciones. En primer lugar, vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell para determinar una propiedad importante en las sustancias, que es la entalpía de vaporización, ¿sí? Es decir, la energía necesaria para producir un cambio de fase. Y vamos a empezar a definir las ecuaciones que me permiten determinar propiedades como la entalpía, como la energía interna, como la entropía, para cualquier sustancia en función de propiedades fáciles de medir experimentalmente, como la presión, la temperatura y el volumen. Entonces, déjenme, ya voy a abrir aquí la presentación y ya empezamos.
Este es un grupo D. Listo. Entonces, segundo. Listo. Vamos a trabajar hasta acá. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya les coloco aquí la presentación en pantalla. Aquí. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahí tienen en pantalla la presentación. Antes de empezar, ¿hubo alguien que se quedó sin grupo? ¿O alguien que no alcanzó vi que quedaron algunos por fuera, entonces me gustaría saber quiénes son. O si ya tienen un grupo o algo. O para saber si los asigno de manera aleatoria. Profe, yo no tengo grupo. Pero ¿hay alguien que ya tenga grupo? O sea, que simplemente no alcanzó a meterse en el grupo o algo. ¿O los distribuyo de manera aleatoria con los compañeros que quedaron faltando? ¿No? No hay ningún... Entonces, si no hay ninguno, pues simplemente yo los reorganizaré de manera aleatoria, como les digo. Y en la próxima clase ya hacemos el... ¿Qué? Ya quedarían en la próxima clase ya todos listos. Es que tengo otros cursos en los que yo doy unos temas y con ustedes no va a ser así. Simplemente se van a organizar los grupos y ya ustedes saben cuáles son sus compañeros. Entonces la idea es que una vez que queden organizados los grupos, pues ya ustedes se compartan la información ahí para entrar en contacto y sepan que van a tener que trabajar de manera conjunta. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Como les dije, empezaremos con este tema, que es la ecuación de Clapeyron. Entonces, un poquito ahí de historia sobre este personaje. Fue un ingeniero de minas y físico francés. Trabajó durante un periodo largo en pues lo que hoy conocemos como Rusia, ¿no? En el Imperio Ruso, desarrollando trabajos, pues, tanto el trabajo académico como el trabajo de desarrollo del motor a vapor. Pues como él era francés, tuvo fácil acceso a los trabajos que había desarrollado previamente Carnot, ¿sí? Entonces, recordemos el famoso ciclo de Carnot, que es este ciclo ideal, en donde uno establece las eficiencias máximas que puede alcanzar una máquina térmica. Pero pues no solamente él trabajó en esa área, ¿no? También trabajó mucho el estudio de los gases, obviamente a partir de los desarrollos de digamos, científicos previos como Gay-Lussac, como Avogadro, Boyle, Charles, y a partir de los trabajos que esos 4 personajes habían desarrollado previamente, pues él planteó lo que era la ecuación de estado, ¿no? Entonces, Boyle estableció una relación entre la presión y el volumen, Avogadro entre la masa y el volumen, y así en adelante, ¿no? Con los otros personajes. Y lo que él hizo fue unificar todas esas ideas para resultar en lo que hoy conocemos como la ley de gases ideales o la ecuación de estado, que también se le reconoce como la ecuación de Clapeyron. Bueno, una de las ecuaciones de Clapeyron, ¿no? Entonces, por relación de Clapeyron. Entonces desarrolló también las ideas de Carnot, trabajó en los conceptos de que era un proceso reversible, y en lo que nos compete en la clase de hoy, vamos a mirar cuáles fueron sus aportes a estudiar los cambios de fase. Entonces, todo esto está condensado en este trabajo que aparece en pantalla, que se llama Memoria sobre la potencia motriz del calor, en donde pues él plantea todos estos conceptos. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Entonces, él pues aprovechó algunos de los desarrollos que ya se habían hecho a partir de la matemática, ¿no? Para empezar a resolver algunas de las ideas de qué es lo que ocurría durante un cambio de fase, ¿no?
Entonces, esto que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como la superficie PBT, ¿no? PBT, ¿sí? Am, eh, que como habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, siempre que estemos trabajando en el cálculo multivariable, nosotros podemos trabajar tres propiedades independientes y eso será escrito digamos, físicamente, no, como geométricamente mediante una superficie, ¿no? Entonces, mm, nosotros habíamos dicho que en esta región que aparece aquí en verde, estamos hablando de, bueno, todas las regiones en verde son regiones de cambio de fase, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cambio de fase en la región de líquido-vapor, ¿sí? Entonces, en esta región que tenemos acá, toda esta superficie, estamos hablando de eh, materia en el estado líquido, en esta parte de acá, materia en el estado gaseoso, y en esta parte que tenemos aquí, materia en estado sólido, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros hacemos diferentes proyecciones de esta superficie en los diferentes planos que se nos permite, nosotros podríamos plantear la proyección de estas superficies de cambio de fase en el plano de presión contra temperatura, ¿sí? Entonces sería en este plano de presión contra temperatura. Entonces, cuando nosotros hacemos esa proyección, que sería simplemente, imaginémonos que nosotros estamos haciendo una proyección aquí con un plano, ¿sí? Entonces, imaginémonos que tenemos un plano aquí que está cortando esta superficie, ¿sí? Entonces, en el momento en el que ese plano corta la superficie, pues se hace, estaríamos evaluando uno de los puntos de, de ese cambio de fase, ¿sí? Entonces, esa proyección en el plano PT es lo que conocemos como el diagrama de fases, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es lo que conocemos allá de la termodinámica 1 como el diagrama de fases. Entonces, ese diagrama de fases, ¿cómo lo vamos a estudiar ahora? Como les decía, estas regiones que se ven aquí, como estas líneas, ¿sí? Por ejemplo, esta línea que vemos aquí en rojo sería como la proyección de esta línea que nosotros estaríamos viendo acá, ¿sí? Porque es la línea de cambio de fase vapor sólido, ¿no? Entonces, aquí vemos una línea en donde confluyen los tres estados de la materia, ¿no? Que es la que llamamos la línea del punto triple, que en la proyección se ve como un punto, ¿sí? Entonces, pues acá. ¿Sí? Entonces aquí le damos como un punto, este punto triple, y pues aquí tenemos las otras diferentes regiones, ¿no? Entonces está la región de vapor, aquí tenemos la región de líquido, todo esto es región de sólido, ¿sí? Y tenemos otro punto importante que sería el punto crítico, que es este punto de acá, ¿sí? En donde nosotros simplemente cuando tenemos un cambio de fase de líquido hacia vapor, pues no tenemos una región en donde hay una coexistencia entre esas dos fases, ¿sí? Sino que simplemente el líquido se transforma en gas sin mostrar una región de cambio de fase que tiene las características de que su temperatura y su presión son constantes, ¿no? O son dependientes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se plantea con el análisis de Clapeyron, ¿no? Entonces, Clapeyron lo que plantea es lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos un punto aquí, ¿no? Sobre este cambio de fase líquido-vapor. Entonces, si nosotros tenemos un punto ahí, pues imaginémonos que va a ser un punto sobre esta línea cualquiera, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de estos puntos sobre esta línea que tenemos ahí punteada, la que yo tengo identificada aquí como un punto, ¿sí? Eh, sobre esta proyección PT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para cualquiera de estos puntos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Para cualquiera de todos estos puntos en en este cambio de fase, ¿no? Entonces, para cualquiera de los estados durante el cambio de fase, yo voy a tener una misma pendiente, ¿sí? Que corta esta curva. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos una pendiente, ¿sí? Que está cortando esta curva. Y esa curva sería este plano que vemos aquí en verde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Entonces, para cualquier punto que nosotros tengamos aquí, ¿sí? Para cualquier punto que nosotros tengamos sobre esta condición, que sería cualquiera de estos puntos, nosotros vamos a tener un mismo valor de una pendiente, ¿sí? Y esa pendiente, ¿cómo quedaría descrita según lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué sucedía cuando nosotros establecíamos un plano, ¿sí? De corte cuando lo estábamos analizando sobre una superficie? Entonces, ahí aparecía el concepto de derivada parcial, ¿no? Entonces, si yo quiero mirar la tasa de cambio de la presión con respecto a la temperatura en este punto, cuando estamos en el cambio de fase, nosotros tendríamos una derivada parcial que quedaría de la siguiente manera. Una derivada De parcial PDT de la con B con temperatura, manteniendo que constante, si estamos B, haciendo un plano de corte, el volumen, ¿no? B. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí un plano de corte, que es el volumen específico, ¿sí? Y ese plano de corte con ese volumen específico me determina, en este punto en particular, dentro del domo, un valor de una pendiente. ¿Listo? Entonces, como estamos dentro del domo de saturación, nosotros podemos también decir que esto es una tasa de cambio de la presión con respecto a la temperatura para algún punto en el domo de saturación. ¿Sí? Entonces, porque nosotros sabemos que si estamos en la saturación, eso va a corresponder para cualquier valor de ese volumen. Bueno, y otra cosa, ¿sí? Para cualquier volumen que nosotros tengamos acá, ¿sí? Siempre y cuando lo estemos evaluando en este punto, nosotros vamos a tener un mismo valor de esta pendiente. Entonces nosotros diríamos que en ese punto que estamos evaluando, la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura me va a dar un valor de una constante. Bueno. Entonces, recordemos siempre que nuestro objetivo, cuando estemos estudiando esta cuestión de la ecuación de Clapeyron, es hacer uso de las relaciones de derivadas parciales o las relaciones de propiedades termodinámicas para llegar a una expresión matemática que me permita determinar fácilmente la entalpía de vaporización. ¿Listo? Entonces, recordemos siempre que nuestro objetivo en esta parte es determinar la entalpía de vaporización para una sustancia cualquiera. Bueno. Entonces, vamos a colocar aquí algunas características que ocurren durante un cambio de fase, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tenemos aquí en un proceso de cambio de fase? Recordemos que nosotros definíamos este punto como un punto F y este punto de aquí como un punto G. Entonces, ¿qué tipo de... Recordemos qué sucedía en este cambio de fase, qué tipo de propiedades estaban relacionadas, qué tipo de propiedades eran dependientes. Temperatura y presión son dependientes. Temperatura y presión son dependientes, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un cambio de fase, la temperatura es función de la presión. ¿Listo? Entonces, saturación. Aquí, saturación. Bueno. Ok, entonces ya vamos a continuar con lo siguiente. En la clase pasada nosotros habíamos empezado a desarrollar una serie de ecuaciones, ¿no? Una serie de ecuaciones que habíamos denominado como las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y fijémonos en algo. Nosotros podríamos aquí plantear una relación de propiedades termodinámicas para esta derivada parcial que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces, miren allá los apuntes que tienen del... ¿Qué pasa aquí con...? ¿Por qué se me desapareció? Aquí ya. Miremos allá los apuntes de la clase pasada y miremos cuál es la expresión de las ecuaciones de Maxwell que está relacionada con esta derivada parcial. ¿Cuál sería esa expresión? Que sería equivalente a esta. De S de T.
de ese de SDB con la temperatura constante. constante. No, Listo. profe, de SDB. Saturación es igual De ese debe. de S dB para un valor de temperatura constante. Listo. Ok, perfecto. Entonces Profe, vamos a partir de esto para empezar a hacer el desarrollo de las ecuaciones, ¿sí? profe, esa saturación ahí en el paréntesis, ¿qué quería decir esa notación? Que estamos hablando de esta derivada, ¿cierto? Ujú. Sí. Bajo cualquier punto de esta línea, ¿cierto? Ah, ok. Y esta línea representa la saturación, ¿no? Porque es la región de saturación cuando tenemos un cambio de fase líquido-vapor, ¿sí? Yo podría Ajá. plantear esta derivada para cualquier cambio de fase. O sea, yo podría plantear también, por ejemplo, si yo quiero doblar este punto acá, pues va a tener una pendiente, bueno, tendría una pendiente por acá, ¿sí? ¿Sí? Si yo quiero aquí en líquido sólido, entonces tendría ya una pendiente por aquí, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos que yo evalúe sobre estas líneas, que son las líneas de cambio de fase, son valores de vapor en una región de saturación. Perdón, son valores de volumen en una región de saturación, ¿sí? Solo que para cualquier volumen sobre esa línea de saturación, yo voy a tener esta misma expresión, ¿sí? O sea, Mm, para cualquier punto, para cualquiera de estos puntos, independiente de cuál sea el volumen, yo voy a ujú. tener el mismo valor de derivada, porque la derivada se realiza sobre toda la línea de esa proyección. ¿Listo? Listo, profe, claro. Ok. Entonces, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, que la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, que estamos diciendo aquí que es bajo cualquier volumen constante sobre la región de saturación, eh, sería esto equivalente a la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante. Bueno, entonces vamos a seguir el desarrollo de esta ecuación aquí. Entonces aquí nuevamente tenemos aquí un punto donde vamos a evaluar esa entalpía de vaporización y que está representada aquí mediante una línea tangente a esta superficie, que es la superficie de cambio de fase. Entonces planteamos nuevamente las ecuaciones que veníamos desarrollando aquí atrás. Entonces, de P de T a volumen constante o en la saturación es equivalente a ds eh, de SdB a temperatura constante. Bueno, antes de continuar, vamos a mirar lo siguiente. Habíamos dicho que como estamos evaluando un cambio de fase, ¿sí? Como nuestro objetivo es evaluar un cambio de fase, en esa región de cambio de fase, ¿qué propiedades se mantienen constantes? Entonces, en el cambio de fase, nosotros decimos que la temperatura y la presión son constantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar esta derivada, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí una expresión en donde tenemos dsdb a un valor de temperatura constante, ¿sí? Como lo que nosotros estamos evaluando, la temperatura ya es un valor constante, nosotros simplemente podemos decir que esta expresión no va a depender de otra variable, ¿sí? Durante el cambio de fase, es decir, durante el cambio de fase, esta expresión, como la temperatura es constante, ah, nosotros podemos ya llevarla a una derivada total. Entonces, es decir, esto es una constante, ¿cierto? Porque es una pendiente en este punto, ¿sí? Entonces, esto es un valor constante. Como nosotros estamos evaluando toda esta expresión en una línea de región de cambio de fase que mantiene su temperatura constante, entonces nosotros podemos simplemente decir que esta expresión se transforma en una derivada total de la entropía con respecto al volumen. Bueno, entonces nuevamente, esto es una constante. Para cualquier punto que nosotros tengamos sobre esta línea de cambio de fase, esto va a ser un valor constante. ¿Sí? Es lo que les decía ahorita, que esto es igual a una constante. Entonces, como esto es un valor constante, esto quedaría, yo podría hacer la integración de estas derivadas totales y me va a quedar simplemente un delta S multiplicado por un delta S que es igual a una constante multiplicado por un delta B en el proceso de cambio de fase.
Pero entonces yo voy a dejar estos deltas aquí alineados agrupados después del igual, ¿no? Entonces los voy a dejar a este lado de la ecuación y por lo tanto esta ecuación quedaría de esta manera. Una vez que nosotros realicemos la integración, quedaría esto igual a un delta S sobre un delta B. Nuevamente, como estamos en un proceso de cambio de fase, simplemente yo le puedo asignar aquí ya los valores de la condición de líquido saturado hasta la condición de vapor saturado. Es decir, tendría yo derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura para un valor de saturación cualquiera. Es equivalente a un SG, que sería en la condición de gas, de vapor saturado, menos un SF, que sería en la condición de líquido saturado, sobre un BG menos un BF. ¿Sí? Simplemente estamos haciendo el análisis en ese proceso de cambio de fase, que en este caso es a temperatura constante, y en donde estaríamos evaluando un cambio de entropías con relación a un cambio de volúmenes. Entonces, nuevamente, pensemos que nuestro objetivo es determinar un delta H. Hasta el momento tenemos simplemente una derivada parcial, que es una representación de esta pendiente sobre este punto, ¿sí? Y eso sería equivalente a un cambio de entropía sobre un cambio de volúmenes específicos, que sería lo que ocurriría en este punto cuando la sustancia está cambiando de fase. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer uso de una de las ecuaciones fundamentales, que sería la ecuación fundamental, donde estamos relacionando las entalpías, ¿sí? Entonces, recordemos la segunda ecuación fundamental, que es la que nos dice que la entalpía es igual, que el dH es igual a un TdS más un BDP, ¿no? Voy a colocarlo aquí abajo. Entonces, dH es igual a un TdS más un BDP. ¿Sí? Si nosotros vamos a aplicar esta ecuación al proceso de cambio de fase, ¿sí? O sea, si nosotros queremos evaluar esa expresión en este proceso de cambio de fase, ¿sí? O sea, yo quiero evaluar ese delta H en este cambio de fase, ¿cómo quedaría esa ecuación? ¿Qué piensan ustedes? Si yo quiero evaluar la variación de la entalpía en el proceso de cambio de fase, pero esa variación de entalpía es equivalente a una temperatura, que en este caso es constante, ¿cierto? Porque es la temperatura de ese proceso de cambio de fase, multiplicado por un ds, más un B multiplicado por un dP. ¿Qué creen de esa expresión? ¿Cómo se puede simplificar? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos un cambio de fase, ¿no? Entre estos dos puntos. ¿Qué propiedades se mantienen constantes entre estos dos puntos? Si nosotros queremos evaluar el delta H de aquí a aquí. La presión. De presión y temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esta expresión? No va a ser. ¿Ah? ¿Se hace cero? Ser cero, la cambio no va a ser cero. ¿Cuál? ¿Constante? Si la derivada no va a ser cero constante o sí. ¿Cuál derivada? Pero Con la respecto a presión- T con respecto a la T. presión- No, pero que es que fijémonos, este de P con respecto a T es aquí en este punto, ¿cierto? O sea, es la pendiente que corta este punto en esta proyección PT, ¿sí? O sea, aquí lo que estamos evaluando es que en este punto, en cualquier punto de ese cambio de fase, nosotros vamos a tener una pendiente en el plano PT que corta ese punto. ¿Listo? Ahora, ahora evaluemos el cambio de fase simplemente. O sea, en este caso estamos evaluando es la proyección en este plano PT, ¿sí? La proyección en este plano PT evaluado en este punto me da una pendiente, que es una constante, y que es propia de este punto en la proyección, ¿no? Ahora, en esa proyección yo puedo tener múltiples puntos de volumen, ¿sí? Yo puedo tener múltiples puntos de volumen que van a tener una misma pendiente en ese plano PT. No sé si quede claro. ¿Sí? Sí, profe. Imaginémonos que en este plano yo tengo esta línea de acá.
Si yo este plano lo corro para una posición por aquí, voy a tener una pendiente aquí. Si lo corro para otro punto por acá, voy a tener otra pendiente aquí. Pero ese valor de pendiente va a ser el mismo para cualquiera de estos puntos. ¿Listo? Ahora, lo que yo estoy evaluando ahora es qué sucede en este cambio de fase, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que con las ecuaciones de Maxwell, esta pendiente, ¿sí? Se puede relacionar con este otro término, ¿sí? Con esta otra expresión, ¿sí? Ahora, esta otra expresión nosotros la vamos a evaluar en el proceso de cambio de fase, ¿sí? Es decir, en todo este proceso de cambio de fase, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que para cualquiera de estos puntos yo voy a tener esta pendiente, ¿sí? Pero con las ecuaciones de Maxwell nosotros encontramos una relación a la entropía y el volumen en ese proceso a temperatura constante. Entonces, voy a continuar aquí más o menos para que entendamos a qué es lo que vamos a llegar. En el proceso de cambio de fase, ¿sí? En ese delta S con ese delta B, yo puedo aplicar esta segunda ecuación fundamental, ¿sí? Yo puedo decir, listo, quiero aplicar la segunda ecuación fundamental de la termodinámica, una de las ecuaciones de Gibbs, en ese proceso de cambio de fase. Como yo sé que en el proceso de cambio de fase la presión es constante, pues simplemente yo sé que ese cambio de entalpías en el proceso de cambio de fase no va a depender de la temperatura. La temperatura es constante. Perdón, la presión es constante. Entonces, la temperatura es constante y la presión es constante. Entonces, este de P es constante, es cero, perdón. Entonces, yo voy a tener que DH, voy a colocarlo aquí, yo voy a tener aquí que DH es equivalente a, o mejor aún, vamos a despejar DS, ¿no? Que DS es igual a un DH sobre una temperatura. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en la ecuación que tenemos ahí previamente, nos va a quedar lo siguiente, ¿sí? Nosotros simplemente, como el proceso es a temperatura constante, esto me va a quedar que delta S es igual a delta H sobre T, ¿sí? Cuando hago la integración de ese diferencial, porque la temperatura es constante en el proceso de cambio de fase. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es sustituir este delta S en la ecuación que tenemos ahí, y nos quedaría entonces que la expresión de la ecuación de Clapeyron queda de la siguiente manera. Derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura en cualquier punto de la saturación es equivalente a un delta H sobre una temperatura que multiplica a un cambio de volúmenes. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Sí? Ahí en ese último paso, ¿qué fue lo que hizo que me confundí? ¿En cuál punto? Ahí cuando, ese último que está escribiendo. ¿Esto de aquí? Sí, Es que aquí, señor. fíjense, aquí tenemos un delta S, ¿sí? Que es el cambio de entropía en el proceso de cambio de fase, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros ese cambio de entropía en el cambio de fase lo podemos relacionar con un cambio de entalpías mediante esta ecuación fundamental. ¿Listo? Que fueron las ecuaciones fundamentales que les coloqué en la clase pasada, de donde salen las ecuaciones de Gibbs, ¿sí? Entonces, en este cambio, utilizando esta ecuación fundamental en el proceso de cambio de fase, nosotros sabemos que el proceso de cambio de fase ocurre a temperatura y a presión constantes, ¿sí? Entonces, no, yo puedo dejar una expresión de DH en función de DS, porque este término se elimina, ¿sí? Entonces, yo despejo DS de esta ecuación, me queda DS es igual a DH sobre T. Ahora, como la temperatura es constante en el cambio de fase, yo simplemente dejo esta expresión como un delta S igual a un delta H sobre la temperatura. Y ya lo reemplazo acá sobre este punto, en donde esta temperatura sería la temperatura de saturación, ¿sí? Porque es la temperatura del cambio de fase. No sé si quedó claro. Sí, señor, gracias, que estaba perdido ahí en el reemplazo. Este tema es un poco confuso porque estamos empezando a utilizar estas ecuaciones y lo que les digo, muchas veces uno las ve de manera muy abstracta, pero la idea es que uno empiece a relacionar esas ecuaciones de Maxwell para empezar a aplicarlas ya a procesos más, digamos, prácticos, ¿no? Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, delta H, que sería HG menos HF,
Simplemente yo lo puedo reemplazar por lo que allá en las tablas termodinámicas tenemos como HFG. ¿Sí se acuerdan? Y lo mismo, este BG menos el BF, yo lo puedo reemplazar por el volumen durante el cambio de fase, ¿no? El cambio de volúmenes durante el cambio de fase. BF. Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí es la famosa ecuación de Clapeyron, ¿sí? Entonces, esta es lo que nosotros denominamos como la ecuación de Clapeyron. ¿Sí? En donde nosotros vemos que podemos dejar una expresión de la entalpía de vaporización como función de propiedades fáciles de medir experimentalmente como temperatura, presión y volúmenes. ¿Listo? Entonces, fijémonos, aquí tenemos temperatura, tenemos volúmenes específicos del cambio de fase y tenemos una tasa de cambio de la presión con respecto a la temperatura. Ahorita hacemos un ejercicio para mirar cómo podemos hacer uso de esta ecuación para determinar la entalpía de vaporización mediante 3 formas diferentes. Bueno, entonces, Clapeyron junto con Clausius y Thomson pues desarrollaron muchos de los planteamientos de la termodinámica y cuando él estaba trabajando con Clausius pues vieron que era posible hacer una expresión un poco más simplificada de lo que ocurriría en un cambio de fase líquido-vapor. ¿Listo? Entonces recordemos lo siguiente. Siempre que nosotros estemos trabajando en un cambio de fase líquido-vapor, en un cambio de fase líquido-vapor, nosotros vamos a tener lo siguiente. Miremos aquí. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. En un proceso de vaporización, nosotros tenemos que BG, si ustedes comparan BG con BF, ¿a qué conclusión pueden llegar? Entonces, recuerden allá, vayan a cualquier punto o bueno, cuando estamos trabajando a presiones bajas, ¿cómo es la relación entre el volumen en la condición de vapor y el volumen en la condición de líquido? ¿Qué podríamos decir? ¿En Son vapor el- es mucho son el- mayor a líquido? ¿Cómo? ¿En vapor es mucho mayor a líquido? En la del vapor es mucho mayor al líquido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que este BG va a ser mucho mayor que el BF, ¿no? Si ustedes se acuerdan, normalmente los valores de BF, por ejemplo, para el agua siempre da un valor súper chiquitico, ¿no? Da como 0,0010, no sé cuánto, ¿cierto? Y esto podría dar, por ejemplo, 0,8. ¿sí? Entonces esta diferencia es bastante grande. Entonces nosotros podemos simplificar, ¿no? La ecuación que tenemos ahí previamente y nosotros podríamos decir que BFG Igual a BG. BFG se puede aproximar al valor de BG. ¿sí? Entonces, esto puede ocurrir tanto en líquido vapor o sólido vapor, ¿no? Vamos a tener esos cambios grandísimos de volúmenes. Y si estamos trabajando en bajas presiones, nosotros podríamos decir que BG, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos trabajando a bajas presiones, nosotros podríamos decir que ese gas, ¿sí? O sea, este valor en la condición de gas se comporta como un gas ideal, ¿no? Entonces yo puedo expresar que este BG es equivalente a RT sobre la presión. En este caso, estaríamos hablando de presiones y temperaturas de saturación, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos este término en la ecuación que tenemos ahí, nos quedaría lo siguiente. Si reemplazamos estos dos términos aquí, bueno, este término que tenemos de BG aquí, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura, que sería la pendiente sobre la curva en el diagrama de fases,
en la condición de saturación es igual a HFG sobre T, que multiplica a RT sobre P, ¿no? Entonces, y por lo tanto esto nos quedaría que sería igual a la presión por la entalpía de vaporización sobre R por la temperatura al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora si nosotros vamos a querer hacer, bueno, aquí ya estamos dejando esta expresión en función de presión y temperaturas, ¿sí? Entonces, de tal manera que ya nosotros podríamos hacer la integración de esos términos, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos, si pasamos todos los términos que tienen temperatura para el lado, o lo agrupo con el diferencial de temperatura y las presiones las agrupo con el diferencial de presión, entonces me quedaría que sobre la presión, ¿no? Porque paso esto a dividir acá, es equivalente a HFG, ¿sí? Sobre la constante, ¿sí? La constante del gas, que multiplica a la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura al cuadrado. ¿Listo? Aquí yo ya puedo hacer la integración, ¿sí? Nuevamente, de esta expresión que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer la integración de todos estos términos. Entonces, sabemos que esto nos va a dar un logaritmo natural, ¿no? Porque la integración de 1 sobre x sería logaritmo natural. Aquí quedaría de una presión 2 sobre una presión 1. ¿Sí? Igual a esto en la condición de saturación, ¿no? Igual a HFG sobre R, que multiplica a 1 sobre T, 1 al cuadrado, menos 1 sobre T2 al cuadrado. Que sería la integral de 1 sobre T al cuadrado, evaluado entre los límites, ¿no? T1 y T2. Siempre en la condición de saturación también. Estas ecuaciones parecen un poco extrañas porque uno está mirando, uno está evaluando lo que ocurre en este punto. Aquí en este punto nosotros tenemos esta derivada parcial, ¿no? Que aquí es claro, ¿no? Pero nosotros no vemos, no tenemos muy claro cómo se representaría esta derivada parcial, ¿no? En esa expresión. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita cuando hagamos un ejercicio. Esta expresión que nosotros tenemos aquí es mucho más simplificada, ¿no? De la que teníamos ahorita previamente, porque ahorita estábamos dejando la entalpía de vaporización en función de una derivada parcial. Aquí ya estamos dejando nosotros la entalpía de vaporización como función de la presión y la temperatura. ¿Listo? Entonces, a esta ecuación se le denomina como la ecuación de Clapeyron-Clausius. ¿Listo? Entonces, es mucho más simplificada de la que teníamos anteriormente. Y ya vamos a mirar cómo se aplican esas ecuaciones en un ejercicio. Entonces, vamos a pasar al ejercicio. Fijémonos en lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo esta integración, pensemos que nosotros vamos a trabajar con dos valores de presiones y temperaturas. Entonces, Profe, ¿sí? profe, qué pena, es que ahí en la ecuación, en la última, es 1 sobre T. 1 sobre T1 menos no al 1 sobre T, cuadrado. perdón. 1 sobre T, sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. 1 sobre T. Sí, porque se le quita un 1 al T cuadrado, ¿no? Cuando hago la integración, quedaría... Perdón, le voy a sumar un término. Entonces queda como es T a la menos 2, le sumo un término, queda T a la menos 1. Y queda con el signo negativo, entonces se intercambian aquí los valores. Es correcto. Es 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Gracias. Entonces,
esta es la expresión que nos queda para evaluar la entalpía de vaporización en función de temperaturas y presiones. Entonces vamos a tratar de evaluar la entalpía de vaporización por un ejercicio mediante tres alternativas. Una va a ser mediante las ecuaciones de Clapeyron. La otra es mediante la ecuación de Clapeyron únicamente, ¿sí? Y la otra va a ser mediante valores tabulados. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a hacer ese ejercicio y quedaría de la siguiente manera. Entonces, el ejercicio lo que nos dice, ese ejercicio es el ejercicio 23 del libro de Shapiro, ¿sí? Creo que la 10ª edición, si no estoy mal. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Estime el valor de la entalpía de vaporización para el agua, ¿sí? A una presión de 300 kilopascales. ¿Listo? O sea, únicamente nos están dando la presión, ¿sí? 300 kilopascales. Y nos están pidiendo que determinemos la entalpía de vaporización. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que la entalpía de vaporización, entonces imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que nosotros estamos sobre esta línea. Voy a borrar esto que tengo aquí para que quede un poco más claro lo que voy a explicar. Entonces, imaginémonos que estamos aquí sobre esta línea. ¿Por qué no aumenta el tamaño? Creo que es aquí. Ok. Entonces, imaginémonos que aquí estamos, esta línea es la línea la línea de presión sería una línea que sería más o menos así, ¿no? A ver. La línea de presiones sería una línea que tendría más o menos esta forma, ¿no? Bueno. Sí, estas líneas que tenemos aquí son líneas de temperatura constante. La línea de presión constante son estas líneas que vemos así, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta línea es la de 300 kilopascales. ¿Listo? Entonces, sobre esta línea, ¿sí? Bajo cualquier punto de la saturación, yo voy a tener la pendiente, ¿no? La pendiente que quedaría en la proyección PT. Esta pendiente que yo tendría sobre esta proyección PT sería evaluada sobre cualquier punto de esta línea a 300 kilopascales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno suele hacer cuando quiere aprovechar esta cuestión de lo de la ecuación de Clapeyron? Si uno tiene datos de presiones y temperaturas, por ejemplo, si yo tengo datos de temperatura, perdón, si yo tengo datos de presión de saturación a una temperatura superior, ¿sí? Entonces vamos a decir que yo tengo aquí a una temperatura superior, yo voy a tener una presión de saturación que va a ser esta de acá, ¿sí? Y a una presión inferior, yo tengo otra línea, ¿sí? Aquí supongamos que yo tengo 280 kilopascales y aquí tengo 320 kilopascales, ¿sí? Con estos dos valores, yo puedo tener un valor promedio de 300 en el intermedio, ¿no? O sea, lo que se suele hacer cuando vamos a calcular la entalpía de vaporización es que para un valor de presiones, en este caso nos están dando un valor de presiones, pero yo podría tomar un valor de temperaturas también, ¿no? Entonces, para un valor de presiones, yo voy a tomar un valor por encima de la presión que me dan, un valor por debajo de la presión que me dan, preferiblemente lo más próximas posibles a ese valor de 300, ¿sí? Y para cada una de estas, entonces, por ejemplo, para este valor de 280, yo voy a tener una temperatura, que vamos a definirla como una temperatura 1. Para este valor de 320, que sería una, bueno, aquí la coloqué al contrario, ¿no? Aquí sería una presión mayor, y aquí sería una presión menor. Entonces, aquí sería, por ejemplo, 280. Esta correspondería a una temperatura de saturación, que vamos a denominar la T1. Y aquí vamos a decir que esto es 320 y tendría una temperatura de saturación T2. ¿Listo? Entonces, uno lo que está haciendo en el plano, ¿sí? Es para este punto, que es el punto de 300, estoy tomando un paquete de valores en un punto superior sobre esta curva y un paquete de valores en un punto inferior sobre esa curva, ¿sí? Entonces, imaginémonos, esto sería 300 kilopascales, ¿sí? Aquí yo voy a tener 320 kilopascales y aquí yo voy a tener 280 kilopascales. ¿Listo?
Entonces, lo que nosotros hacemos con la ecuación de Clapeyron-Clausius, que es esta que tenemos aquí, es que fijémonos que aquí nosotros tenemos dos valores de presiones y dos valores de temperatura, ¿sí? Esos valores sobre la línea de saturación. Entonces, yo sé que para este valor de 320, como la temperatura y la presión están directamente relacionadas, son dependientes, pues para este valor de 320 sobre la línea de saturación para el agua, yo voy a tener un único valor de temperatura. Entonces yo tendría para este T2 un valor T2, ¿sí? Para este valor T1 yo tendría un valor T1. Y una vez que yo ya tenga esos valores, puedo despejar de aquí el valor de la entalpía de vaporización. ¿Sí me entendieron más o menos cómo es el procedimiento? Sí, señor. ¿Dudas o hay Profe, preguntas? eso que usted dice que tiene que ser como muy próximo, o sea, pueden ser como valores, digamos, Lo que pasa más es que fíjese, cercanos. sí, fíjese lo siguiente. ¿Qué es lo que me está permitiendo esto? Que yo puedo experimentalmente tomar valores de presiones y temperaturas. Recordemos que la presión y la temperatura son propiedades que se pueden medir, ¿cierto? Entonces supongamos que usted está evaluando una sustancia que desconoce, que no sea agua, ¿sí? Que sea, por ejemplo, una sustancia pura, por allá un hidrocarburo, o que sea, no sé, no sé, alguna sustancia diferente al agua. Es que uno siempre piensa en el agua, ¿no? Y uno dice, pero ¿para qué hago eso si el valor de la entalpía de vaporización se encuentra fácilmente en tablas? Entonces piense que usted pueda tener eventualmente una sustancia diferente al agua. Entonces, ¿usted qué hace? Usted dice, listo, voy a montar un equipo que me permita tomar medidas de un proceso de cambio de fase a diferentes valores de presión. Entonces, imagínese que usted presuriza un tanque, ¿sí? Y usted dice, este tanque lo voy a mantener a una presión de 500 kilopascales, ¿sí? Y en ese proceso de cambio de fase a 500 kilopascales, yo voy a tener una temperatura de tanto, ¿sí? Y yo puedo ir midiendo, eh, ah, es decir, yo encuentro esa relación entre presión y temperatura, ¿listo? Yo sé que para una presión tal, tengo una temperatura tal, en la ebullición, ¿no? Ahora, eso 500, entonces usted dice, listo, yo quiero evaluar cuánto es la energía que yo necesito suministrarle al sistema para hacer la evaporación a 500 kilopascales. Entonces lo que usted dice, bueno, voy a tomar un valor por encima de 500 kilopascales para saber cuánto es su temperatura de evaporación. Entonces usted dice, listo, voy a ir hasta 510 kilopascales. Y a 510 kilopascales yo tengo una temperatura de saturación de tanto. ¿Listo? Y voy a tomar un valor por debajo de ese 500. Voy a tomar un valor de 480 kilopascales. Y a 480 kilopascales yo tengo una temperatura de tanto. ¿Listo? Y ya, con esos dos conjuntos de valores de temperatura y presión, yo ya podría determinar de manera, digamos, aproximada, porque esto es una aproximación, el valor de la entalpía de vaporización. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita con el agua, pues porque los valores de temperatura y presión para el agua están bien tabulados, ¿no? Pero piense siempre en que usted pueda hacer ese mismo procedimiento para cualquier otra sustancia. No sé si quedó claro. Sí, profe, esto sería como para saber la entalpía. Esto, profe, entonces sería tomar como un valor mayor y un valor menor y hacer como una interpolación para encontrar el valor que quiero hallar. En realidad no es una interpolación porque aquí tenemos unos logaritmos y tales, ¿no? Interpolación como tal no, ¿sí? Porque usted lo que va a reemplazar aquí son los valores de temperatura y presión por encima y los valores de temperatura y presión por debajo del valor que usted está evaluando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros queremos evaluar a 300 kilopascales, ¿sí? ¿Cuál es la entalpía de vaporización a 300 kilopascales? ¿Sí? Entonces, lo que le decía, yo voy a tomar un conjunto de valores T1 por debajo de este 300 kilopascales y un valor T2 por encima de esos 300 kilopascales. Entonces, si quiere, hagamos el ejercicio y vamos mirando uh, cómo queda, ¿no? Entonces, si ustedes tienen por ahí las tablas de termodinámica a la mano. Sí, Entonces, lo primero que vamos a hacer es que me digan cuál es la temperatura de saturación a 300 kilopascales. pero la estoy abriendo.
Bueno, les voy a pedir que verifiquen, ¿no? Creo Yo que aquí son lo tengo los valores, 133. 133,52. Listo. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra temperatura de saturación. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, como vamos a evaluar a 300 kilopascales, vamos a tomar un conjunto de valores de presión por encima, o sea, un valor de presiones por encima y un valor de presiones por debajo de ese 300. Entonces, vamos a tomar para una presión de saturación. Creo que en las tablas está 325. Es el valor inmediato a 300, si no estoy mal. Sí, señor. Y el anterior 275. Y el anterior va a ser 275. ¿Listo? Entonces, para cada uno de estos valores, yo tengo unas temperaturas de saturación. Una es 130, no, esta es 136, ¿no? Como 27 grados. Y la temperatura de saturación por debajo es 130, 58 grados. ¿Listo? Entonces tenemos ese conjunto de datos de presión y temperatura, uno por encima y uno por debajo del punto que queremos evaluar. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que para este valor de 300 kilopascales, vamos a mirar en las tablas cuál es el valor de la entalpía de evaporación. ¿Cuánto sería el valor de HFG? Que este sería el de nuestra referencia, ¿no? Que es el que vamos a tener, con el cual vamos a comparar las aproximaciones mediante la ecuación de Clausius, perdón, de Clapeyron y la de Clapeyron-Clausius. ¿Me podrían verificar este valor? 2163,5. ¿2160 y qué? ¿3? Sí, punto 5. 5 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Entonces, esta es la energía que yo requiero suministrarle al agua, ¿no? A 300 kilopascales para producir la evaporación de 1 kilo de agua. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra referencia. Vamos a colocar aquí. Entonces, este va a ser nuestra referencia. ¿Sí? Esta es nuestra referencia porque es el valor que se está determinando experimentalmente. Ok. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar es a aplicar las dos ecuaciones, ¿no? Tanto la de Clapeyron como la de Clapeyron-Clausius. Entonces, vamos a empezar con la de Clapeyron. Entonces, mediante la ecuación de Clapeyron, nosotros tenemos que es, vamos a despejar HFG, ¿no? De la ecuación de Clapeyron. Entonces, fijémonos, vamos a despejar este HFG de aquí. Entonces nos quedaría la derivada parcial, ¿cierto? Que multiplica a este término, Tsat, por el delta de volúmenes, ¿no? Entonces, nos quedaría temperatura de saturación que multiplica a BG menos BF, que multiplica a la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura en la saturación, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es simplemente empezar a sustituir los valores, ¿no? Aquí nos hizo falta también algo, ¿no? Nos hizo falta... nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros, como estamos hablando de una presión que es relativamente baja, 300 kilopascales, nosotros podríamos decir que este término se aproxima a BG, ¿sí? Entonces, BG para este valor de temperatura de saturación. Y entonces vamos a empezar a sustituir. Entonces, ¿cuál es el volumen del gas a 300 kilopascales? Nos falta ese dato. 0,60582. Metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Entonces, empezamos a sustituir aquí valores. Y nosotros vamos a tener que el HFG sería igual aquí. ¿Cuál es la temperatura de aquí
133.5. Hay que sumarle recordemos que en termodinámica siempre trabajamos con Kelvin, ¿no? Entonces tenemos que pasar esto a Kelvin. ¿Cuánto daría? 133 más 273 serían 406, ¿no? Entonces, ¿qué haría? 406,5 Kelvin. ¿Sí? Que sería la temperatura de saturación en Kelvin, que multiplica el valor del volumen en la condición de gas, que fue el que acabamos de determinar aquí, 0,60, 58,2. ¿Listo? Metros cúbicos por kilogramo. Y que multiplica esta derivada parcial, ¿sí? Pero como les decía, esta derivada parcial, pues simplemente la vamos a aproximar a un delta P sobre un delta T. ¿Listo? Con los datos que se tengan disponibles. En este caso tenemos datos disponibles de presiones y temperaturas. Entonces tendríamos aquí 325 menos 275 sobre... como esto es un delta de temperaturas, ahí sí lo puedo colocar en Kelvin o lo puedo colocar en Celsius, no habría ningún problema. Porque estaría sumando y restando el mismo valor de 273. Entonces lo podría colocar aquí directamente, 136,3 menos 130,6. ¿Cuánto da ese cálculo, muchachos? 2164.02. 2164.02. Sí. Kilojulios por kilogramo. ¿Cuál es el porcentaje de error con relación a este valor? Chiquitico, ¿no? Entonces sería este menos este sobre este multiplicado por 100. Profe, ¿eso qué es? ¿Libras sobre eso qué es? Kilojulios por kilogramo. Ah, ya. Unidades de, recordemos que entalpía es unidades de energía por unidad de masa, ¿no? ¿Cuánto daría el error? Entonces, este valor 0,02. por ciento. Pero creo que lo hice al revés. El de referencia menos el calculado sobre el de referencia, ¿no? Estamos siempre calculando el error a partir del valor de referencia. Un error muy pequeñito, ¿no? Bastante pequeño. 0.024%. Sí, ahí está. Entonces es un valor insignificante. Entonces fíjense en algo. Muchas veces cuando uno necesita de pronto hacer un cálculo, si usted está desarrollando un modelo, cuando usted no tiene suficiente información sobre entalpías de un proceso, pues lo que uno recurre es a este tipo de relaciones de propiedades que me permiten determinar valores de entalpías a partir de propiedades fáciles de determinar experimentalmente, como temperatura, presión y volumen. Entonces, como nosotros sabemos que la temperatura y el volumen están relacionados, son directamente dependientes en la región de saturación, pues yo sé que para un único valor de presión yo voy a tener un único valor de temperatura. Entonces yo podría experimentalmente colocar un sistema a una determinada presión y suministrarle energía hasta que llegue a la saturación, ¿sí? Si la presión se mantiene constante, pues yo voy a tener un único valor de temperatura, que sería la temperatura de saturación para ese valor de presiones. Y lo mismo para un valor por encima, un valor por debajo del valor que yo quiera evaluar. Y con eso yo ya podría determinar una entalpía de saturación analítica, ¿no? Determinada mediante el cálculo de esta ecuación que acabamos de determinar. ¿Sí? Sí, coménteme. Profe, una pregunta es que se me fue el internet. Cuénteme. ¿De dónde salen estas presiones de 325 y 275? Entonces, fíjese lo siguiente. En el ejercicio nos dicen que estime el valor de la entalpía de vaporización a 300 kilopascales, ¿no? Entonces, lo que yo les estaba diciendo ahorita era que para hacer ese cálculo, usted, imagínese que
a usted le están preguntando cuál es la entalpía de vaporización en este punto, que es de 300 kilopascales, ¿sí? Entonces, lo que uno suele hacer es que, como con las ecuaciones que nosotros acabamos de determinar, siempre nos están, aquí por ejemplo nos dicen una presión 2 y una presión 1, una temperatura 1 y una temperatura 2, en la condición de saturación. Lo que uno hace es que uno toma un valor por encima, ¿sí? Un conjunto de valores de presiones y temperaturas por encima del valor que me están preguntando, y un conjunto de valores por debajo, y un conjunto de valores de temperatura y presión por debajo del valor que me están preguntando, ¿sí? Entonces, lo más próximos posibles a ese valor de referencia que yo quiero, que es el de 300, ¿no? Entonces yo había colocado aquí que buscáramos a ver si hay uno a 320 o a 310, y aquí uno a 280 o 290, ¿sí? Lo que pasa es que en las tablas, si usted va a las tablas, usted va a encontrar que por encima de 300 kilopascales, en las tablas de saturación, el primer valor que está por encima de 300 kilopascales es 325. Y el primer valor que está por debajo de 300 kilopascales es 275. ¿Listo? Entonces, para cada una de esas presiones, yo busco su valor de temperatura, de saturación, ¿sí? Y esos son los valores que yo voy a utilizar para reemplazar tanto en esta derivada parcial, ¿sí? Aquí tenemos una derivada parcial que la vamos a aproximar a un delta P sobre un delta T, ¿sí? En las condiciones de saturación. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la otra ecuación, que es la de Clapeyron-Clausius. ¿Listo? Entonces, hagamos lo mismo con la otra ecuación, muchachos. Entonces, la ecuación de Clapeyron-Clausius. ¿Sí quedó claro lo de los valores? Señor. Bueno. Clausius. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar o vamos a despejar ese HFG. Y nos quedaría que HFG va a ser igual a la constante, ¿no? Se multiplica al logaritmo natural de P2 sobre P1 sobre 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Sí, no? Sí. Entonces, empezamos a reemplazar aquí los valores. Aquí ya las temperaturas las tengo que reemplazar en Kelvin, ¿no? Que aquí yo ya no tengo un diferencial, sino que tengo simplemente una expresión diferente, ¿no? Tengo una división por el valor de temperatura. Entonces, cuando nosotros vayamos a reemplazar aquí los valores, nosotros necesitamos la constante del agua. ¿Cuánto es la constante del agua? 0,287 es. Kilojulios por... pero ahí estaría en kilojulio por kilogramo. Toca dejarlo por kilogramo, ¿no? Estas creo que en kilojulio por kilomol. Leemos la constante. Sería para el agua. La constante para el agua, ¿cuánto da? Entonces, el R. Aquí vamos a colocar el R para el agua. Entonces, R del H2O. Coloquémoslo aquí abajo. Nos queda a la mano. Entonces, el R del H2O es igual a 0,4615 kilojulios sobre kilogramo por Kelvin. Listo. Esa es nuestra constante, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0,4615 que multiplica al logaritmo natural de las presiones, que entonces en este caso sería 325 sobre 275, ¿sí? Sobre 1 sobre la temperatura 1, que era 130, ¿no? Entonces 130 más 273, ¿cuánto da? 130 más 273. Bueno, lo voy a colocar 406.5 era la primera, creo. No, la primera era 133, ¿no?
Porque esta que utilizamos aquí es la temperatura de saturación para 300 kilopascales, ¿no? Ahora estamos evaluando eso en estas dos. 130.58. Sí, pero a eso es en grados Celsius, ¿no? Ah, sí. Entonces sería 130 más 473, ¿no? Perdón, 273. Más 273. O sea, 403. 403. Eso sí, 403. Y la otra sería 1 sobre 136 más 273, que sería 409, ¿no? Más o menos. Con toda esa operación, muchachos. Pues a mí me da 2237.98. ¿Sí? ¿A todos les da eso? Profe, y el más es menos, ¿cierto? El más. Es menos, sí. Vale, y me dio 16. Menos. ¿No? Mm, 2042, me da. 2042, ¿seguro? Revise bien. Vale. ¿Y tiene que dar lo mismo como o hay un porcentaje de errores? A mí me dio 2290. Yo no sé si de pronto podríamos verificar ese valor. A mí me da 2117. 2118. 2118. ¿Será por los decimales del este? Entonces coloquemos 130.58 y 136,13. Creo que sean los valores, ¿no? Y verifiquemos. Si no, de pronto me quedó muy mal el cálculo. Yo tengo 2293,64. ¿Podrían verificar, por favor? A mí me da eso que está ahí, profe. ¿Ese valor que está ahí? También me sigue dando lo mismo. 2237.98. Bueno, no. Listo, perfecto. Entonces, calculemos el porcentaje de error. Sí, ya, profe, me dio 2234. Listo. Sí, pero ya apareció. Entonces, calculemos aquí el porcentaje de error a partir del valor de referencia que teníamos, que era este 2163. Y me dice en cuanto a 163 a 2200. Como un 2%. Es referencia menos hallado sobre referencia, ¿verdad? Sí, ajá. 0.03. ¿0.03 también? ¿Un pequeño? No. Por el 100% es 3.44%. Ah, ok. 3.4%. Sí. Listo. Entonces, fijémonos lo siguiente. Sigue siendo un error pequeño, ¿no? Entonces, este error se va minimizando en la medida en que las presiones disminuyen, ¿sí? Porque recordemos lo siguiente. Nosotros estábamos haciendo, cuando nosotros definimos esta ecuación, nosotros asumimos, ¿no? Nosotros hicimos una aproximación de que nosotros decíamos que el volumen de G, el volumen del vapor saturado, es muchísimo mayor al del líquido saturado, ¿sí? Y eso, digamos, y esta aproximación se va haciendo cada vez más, o sea, el error asociado a esa aproximación se va haciendo cada vez menor en la medida en que las presiones disminuyen. Porque cuando las presiones disminuyen, este término se hace mucho mayor a este. Entonces, cuando yo reemplazo aquí con la ecuación de gases ideales, porque aquí también aplicar ecuación de gases ideales, también, digamos, contribuye con un porcentaje de error. Nos va haciendo que este valor que nosotros tengamos aquí minimice su error. ¿Listo? Entonces, de todas formas, sigue siendo un error pequeño, ¿no? 3%. Si ustedes hacen la prueba, traten de hacer el ejercicio con una presión de 1000
kilopascales o no mejor, o con una mayor, coloquémosle 5000 kilopascales, ¿sí? O 5 megapascales y háganlo con una presión de 50 kilopascales. Solo quiero que hagan los cálculos con esos dos y verifiquen cuánto les da el porcentaje de error. Bueno, el porcentaje de error también va a depender de qué tan cercanos sean estos valores que tengamos aquí, ¿no? O sea, de qué tan pequeño nosotros podamos evaluar, sobre todo aquí en la ecuación de Clausius, de Clapeyron, ¿no? Porque aquí en la ecuación de Clapeyron nosotros aún tenemos esta derivada parcial, ¿sí? Que nosotros la estamos aproximando a un deltas, a unos valores de delta, ¿sí? Recordemos que esto es una constante, ¿no? ¿Sí? Pero esta constante se va haciendo cada vez más exacta en la medida en que el delta t tiende a cero, ¿no? Que es lo que sería el concepto de la derivada, ¿no? Entonces, en la medida en que este delta t tiende a cero, pues este valor de esta constante se va haciendo cada vez más exacto. Entonces, como nosotros aquí tenemos un delta t, que aquí en este caso sería de 6, porque 136 menos 130, pues sigue siendo un valor bastante grande, ¿no? O sea, lo ideal sería que tuviéramos valores muy pequeños, pero es muy difícil de encontrar. Entonces, traten de hacer el ejercicio para 5 megapascales y para 50 kilopascales, ¿listo? Y se van a dar cuenta que para 50 kilopascales, el cálculo mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron se hace cada vez más pequeño. Y obviamente para 5 megapascales, que es un valor bastante grande, ya la aproximación que nosotros habíamos hecho previamente de que el volumen G es mucho mayor que el volumen F, y por lo tanto BFG es igual a BG, se hace una aproximación bastante grosera, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que quería que vieran, que era la aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Por qué es importante saber las entalpías de evaporación de una sustancia? Pues porque en muchos casos nosotros necesitamos hacer procesos en donde necesitamos hacer, por ejemplo, una destilación o una purificación de algún fluido mediante una separación por destilación, ¿sí? O simplemente para hacer un análisis energético de un proceso, ¿sí? Entonces muchas veces hay procesos que desconocemos cuáles son sus propiedades y por lo tanto nosotros podríamos hacer uso de estas herramientas matemáticas para calcular valores aproximados de esas propiedades que nosotros necesitamos, ¿no? Profe, Ajá. profe, entonces se podría decir que la ecuación de Clapeyron es más exacta que la de Clapeyron-Clausius siempre. Sí, claro, porque aquí nosotros estamos haciendo una aproximación cuando aplicamos primero la ecuación de estado, ¿sí? Recordemos que la ecuación de estado es aplicable para gases poco densos, ¿no? Cuando nosotros tenemos gases muy densos, que son gases, por ejemplo, gases a altas presiones, son gases bastante densos, ¿sí? O sea, si usted comprime un gas, usted está aumentando la cantidad que tiene de masa en un volumen cada vez menor. Entonces eso hace que la densidad aumente. Y cuando usted aumenta la densidad, aumenta la posibilidad de interacción entre las moléculas. Y eso hace que su gas ya no se comporte como un gas ideal. Entonces usted no podría reemplazar aquí, como hicimos aquí, ¿no? Nosotros aplicamos la ecuación de estado, ¿sí? Y obtuvimos este término, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ecuación de Clausius-Clapeyron? Que es mucho más sencilla, ¿sí? Usted aquí solamente necesita calcular dos variables, presiones y temperaturas. Aquí usted necesita, además de calcular la presión y la temperatura, usted necesita saber el valor del volumen, ¿sí? Y este valor del volumen lo podría usted determinar experimentalmente y tener un valor mucho más aproximado que este que tenemos aquí, ¿sí? Aquí nosotros dejamos esto solamente en función de la constante del agua o de la constante del fluido que estemos evaluando. Entonces es mucho más sencillo porque usted aquí solamente necesita el conjunto de datos de presiones y temperaturas. Aquí, además del conjunto de datos de presión y temperatura, necesita el valor del volumen específico. ¿Listo? Entonces, digamos, la ecuación de Clapeyron-Clausius facilita el cálculo, pero pues adiciona un posible error, ¿vale? Entonces, sería eso. Todo tiene un precio. Así es. Entonces, cualquier proceso de simplificación incluye unos errores, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan también presente siempre que ustedes vayan de pronto a hacer un modelo matemático de algún proceso o si alguno de ustedes después, no sé,
quiere hacer un posgrado, y muchas veces uno en los posgrados se mete mucho en este término, en esta parte de lo de los cálculos y los modelos y los estudios y toda esta cosa. Entonces usted tiene que empezar a plantear ecuaciones, pero muchas veces si usted, en la medida en que usted más se aproxime a modelar algo, o sea, en la medida en que un modelo se aproxime más a la realidad, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, usted ya no tiene un sistema que sea lineal, sino que su sistema ya no se puede resolver, por ejemplo, con modelos lineales de métodos numéricos, sino que usted tiene que recurrir a otros modelos mucho más complejos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando usted tiene sistemas físicos que quiera modelar, muchas veces uno siempre lo lleva a un sistema de ecuaciones que se pueda realizar por programación lineal, ¿sí? Que es básicamente discretizar un sistema, como lo que sucede con los CFDs, ¿no? Entonces, en un CFD, usted siempre lo que hace es un mallado, ¿no? Y ese mallado está, digamos, limitado por un sistema lineal, que usted coloca unas condiciones de frontera y esas condiciones de frontera se van propagando y usted va determinando cómo se comporta un sistema. Pero entonces muchas veces usted no es capaz de replicar mediante, digamos, formas analíticas un sistema. Entonces usted tiene que recurrir a simplificaciones y esas simplificaciones pues siempre tienen un porcentaje de error. Usted lo que tiene es que conocer. Yo por eso siempre que hago estos ejercicios, siempre digo, bueno, calculemos el porcentaje de error a partir de valor de referencia. Que en los ejercicios que usted tiene de los libros y eso, generalmente le preguntan, calcule el porcentaje de error. ¿Sí? Porque saber el porcentaje de error de un cálculo siempre es muy importante, ¿sí? O la desviación, o ¿sí? Como lo queramos llamar, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre esto, muchachos? Para ver si alcanzamos a avanzar un poquito, por lo menos ver lo de las ecuaciones de energía interna. ¿No? Bueno. Entonces vamos a tratar de establecer ahora lo que son las relaciones generales de energía interna, entalpía y entropía, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Estas ecuaciones van a ser, mejor dicho, digamos, el fundamento de la primera prueba va a ser esto, que vamos a ver ahora, ¿listo? Lo que vamos a hacer aquí es, como se menciona acá, establecer una serie de ecuaciones que me permiten determinar la energía interna en función de la temperatura y el volumen, o de la temperatura y la presión, ¿sí? O del volumen y la presión, ¿sí? Son las tres propiedades que se pueden determinar experimentalmente y que van a funcionar como referencia. O que inclusive son valores que es más probable que estén tabulados, ¿no? Valores de presión, temperatura y volúmenes. Bueno, entonces, para determinar esta relación de energías, diferencial de energías internas, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, pues partimos de lo que habíamos hecho por allá previamente en la primera clase, ¿no? Cuando les dedujimos las ecuaciones de Maxwell. Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a establecer una expresión que me deje la energía interna en función de la temperatura y el volumen. Entonces, como vimos allá en el cálculo diferencial, la derivada total de la energía interna es igual a lo que sería la contribución de la variación de cada una de las variables que tengo independientes, ¿no? O sea, cada una de las variables independientes va a variar de cierta manera y eso va a afectar mi valor de du. Entonces eso quedaría la derivada parcial de du con respecto a la temperatura cuando mantenemos el volumen constante por un dt más la derivada parcial de la energía interna con relación al volumen, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante por un diferencial de volumen. ¿Listo? Esto es más o menos lo que habíamos hecho allá previamente. ¿Listo? Para hacer el desarrollo de esta ecuación o de esta expresión necesitamos también definir este otro término, que sería dejar expresada la entropía como función de la temperatura y el volumen también. Entonces, derivada de la entropía con respecto a la temperatura por un dt a volumen constante más
de la derivada de la entropía por un volumen, una temperatura constante por un dB. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sustituir en la siguiente ecuación cada uno de los términos. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Aquí vamos a aplicar lo que sería la primera ecuación fundamental de la termodinámica, que es la primera ecuación de Gibbs, que es la que definíamos como du es igual a TdS menos PdV. ¿Sí? ¿Recordamos de esa ecuación? Entonces, lo que vamos a hacer sobre esta ecuación es que vamos a sustituir, ¿sí?, este ds por este término que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a sustituir este valor acá. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos esa sustitución, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que du va a ser igual a la temperatura que multiplica a todo este término que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces sería derivada parcial de ds con respecto a dt, volumen constante por dt, más derivada parcial de la entropía con relación al volumen, a temperatura constante por un diferencial de volumen, menos PdV. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer ahora es que esta expresión que nosotros tenemos aquí, la vamos a igualar a el diferencial de u que nosotros teníamos acá. Vamos a empezar como a distanciarnos un poco de lo que es nuestro objetivo final, pero vamos a ver el porqué del por qué que vamos a hacer eso. Entonces, fijémonos aquí. Aquí tenemos esta expresión de du que la sacamos de la primera ecuación fundamental, ¿sí? Entonces, primera ecuación fundamental. ¿Sí? Y en esta primera ecuación fundamental sustituimos el ds por esta expresión que teníamos aquí, ¿sí? Y ese de u lo vamos a igualar a la otra ecuación que teníamos, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, este término que tenemos aquí lo vamos a igualar con este otro término que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer una igualación entre estas dos ecuaciones. Ok, perfecto. Entonces, quedaría esto igual. Esto que tenemos acá, ¿qué sería? Recordemos ahí en los cursos previos que es la derivada parcial de du con respecto a la temperatura a volumen constante. Calor. ¿Seguro? ¿Cuál es la propiedad que me dice cuál es la cantidad de energía que yo necesito para cambiar la temperatura en 1 grado a volumen constante? Calor específico. Calor específico. Calor específico a volumen constante, ¿no? Entonces esto es igual al C sub B. ¿Listo? Entonces, este que es este primer término que tenemos acá, lo puedo sustituir como C sub B aquí ya de una, ¿sí? Por un dt. Más este otro término que tenemos aquí, ¿no? Que sería la derivada parcial de u con relación al volumen por un dB. Listo. Entonces, ¿se acuerdan lo que nosotros habíamos hecho allá cuando determinábamos las expresiones de... ¿Las expresiones de qué? Las expresiones de... de la relación de reciprocidad y la relación de cíclica, que nosotros asumíamos que como esas son dos variables intensivas independientes, yo puedo variar una sin variar la otra, entonces el coeficiente que multiplica el diferencial se hace 0 y ahí yo saco una expresión. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nosotros vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir, vamos a agrupar cada uno de los términos que tienen temperatura y cada uno de los términos que tienen volumen a cada lado de la expresión. Entonces yo ya tengo esto aquí simplificado, lo voy a hacer de manera rápida para que podamos avanzar un poco más rápido. Entonces nos quedaría, si yo agrupo todos los términos que multiplican la temperatura, me quedaría lo siguiente. La temperatura, que multiplica este primer término, ¿no? Aquí está multiplicando por dt. ds, dt, volumen constante, ¿sí? Y el otro término sería este, que sería el calor específico, ¿no? Entonces, menos C sub B por dt es igual
aquí a todos los términos que están multiplicando por el diferencial de volumen. Entonces sería este primer término que quedaría entonces, bueno, pero este queda negativo porque lo pasó al otro lado de la igualdad. Entonces coloquemos primero este, du dV, aquí a temperatura, ¿no? Temperatura constante, menos el otro término, ¿no? Que sería diferencial de ds dV, a temperatura constante. Aquí por la temperatura, ¿no? A ver. No. Yo cometí un error aquí, ¿no? Me faltó este volumen, ¿no? Esta presión, ¿no? Sí. Ok, entonces quedaría, aquí sería ds, aquí falta la temperatura en este término, ¿sí? Y aquí quedaría más la presión, ¿no? Más la presión, sí. Y esto quedaría multiplicado por un diferencial de volumen. ¿Sí quedó claro esto? Agrupé cada uno de los términos que está multiplicando dt, que sería este aquí, menos este calor específico, a este lado de la igualdad. Y aquí agrupé todos los que están multiplicando el diferencial de volumen, que sería este término que tenemos aquí multiplicado por la temperatura, menos este término, pero cuando lo paso al otro lado de la igualdad cambian los signos, más este término que tendríamos aquí. Profe, ahí donde está multiplicado por la temperatura no es ds sobre dv. ds dv, sí, a temperatura constante. Gracias. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer simplemente lo que nosotros habíamos hecho en la primera clase, ¿no? Que nosotros habíamos dicho que como estas dos propiedades son intensivas y son independientes, entonces yo puedo variar una manteniendo la otra constante, ¿sí? Entonces vamos a decir que para dB igual a 0, ¿sí? Y dt diferente de 0. ¿Sí? Es decir, vamos a decir que esta va a ser constante, ¿sí? Y que esta sí puede estar variando. Entonces, para que toda esta igualdad sea igual a 0, el término que tenemos aquí en la parte interna tiene que ser 0. Entonces, este término que nosotros tenemos aquí tiene que ser 0 para garantizar esto. Entonces, de aquí simplemente se deduce esta expresión. T ds de t a volumen constante. Profe, ahí estamos asumiendo que el volumen específico es constante, ¿cierto? O sea, por eso debe es 0. Sí, exacto. Por eso Vale. estoy haciendo esto, ¿no? O sea, lo que le decía. ¿Se acuerdan allá cuando hicimos las ecuaciones de reciprocidad y cíclica, ¿no? Que nosotros hacíamos exactamente lo mismo. Nosotros decíamos que asumíamos que una de estas variables cambiaba y la otra se mantenía constante, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo. Como estos son variables que son independientes, entonces eso quiere, como estamos diciendo que son independientes, eso quiere decir que yo puedo variar una manteniendo la otra constante, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir que vamos a mantener constante el volumen y vamos a mirar que vamos a considerar que puede variar la temperatura. Pero entonces, como todo este término se hace 0, la única forma para que esta expresión sea válida es que el coeficiente que está multiplicando este dt sea 0. ¿Listo? Listo. Entonces, con esto nosotros sacamos una primera expresión, ¿no? Que sería esta que tenemos aquí. Que estamos estableciendo una expresión del calor específico a volumen constante en función de la temperatura multiplicado por esta derivada parcial. ¿Listo? Esa sería como la primera expresión. O mejor aún, vamos a cambiar esta expresión y vamos a dejar más bien la derivada parcial como función de dos propiedades que serían calor específico y temperatura. Entonces vamos a decir que esto lo vamos a utilizar más adelante cuando miremos la derivada de las entropías. Entonces, ds dt a volumen constante no es más que el calor específico sobre la temperatura. ¿Listo? Entonces, esta es una expresión que va a ser bastante utilizada más adelante. En la próxima clase vamos a utilizar esta expresión. Pero nuevamente, estamos haciendo uso de las relaciones de propiedades termodinámicas para dejar expresiones de propiedades que son un poco complicadas de definir, ¿no?
en función de propiedades que son sencillas de determinar. Bueno, el calor específico normalmente está tabulado, ¿no? Y dependiendo de la temperatura que se esté trabajando, pues uno puede decir que es constante o se mantiene relativamente constante. A pesar de que varíe, ¿no? Siempre, el calor específico siempre es función de la temperatura. Pero eso depende de qué tipo de moléculas se está trabajando. Pero bueno. Entonces, esa es la primera expresión. ¿Qué horas son? Alcanzamos a terminar. Hacemos ahora lo mismo, pero para el otro conjunto. Entonces vamos a decir que en este caso vamos a tener la temperatura constante y por lo tanto este término se hace 0. Y vamos a definir que es posible que varíe el volumen. Entonces nuevamente, todo este término se tiene que hacer 0 para que la expresión sea válida. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, pues vamos a definir una ecuación, que es la siguiente. Nosotros decimos que dU dB a temperatura constante. Si fijémonos, este dU dB a temperatura constante es idéntico a este, ¿no? dU dB a temperatura constante. ¿Sí? Esta va a ser nuestra ecuación de referencia ahorita que reemplacemos valores, ¿no? Esta va a ser nuestra ecuación de referencia. ¿Listo? Fijémonos en algo. Nosotros queremos dejar una expresión de U en función de la temperatura y el volumen. Este término que tenemos aquí ya lo tenemos definido, que es este, ¿no? O sea, este primer término, esta primera derivada parcial, ya la tenemos determinada aquí mediante esto. Ahora, esta derivada parcial todavía no la hemos dejado en función de propiedades fáciles de determinar, ¿no? Porque la energía interna, nosotros no podemos mirar cómo varía la energía interna con respecto al volumen, porque no tenemos un detector de energía interna, ¿sí? Entonces, esta derivada parcial, vamos a buscar la forma de dejarla en función de propiedades que sí se puedan determinar fácilmente. Entonces, aquí ya tenemos una expresión de esa derivada en función de otras propiedades. En este caso va a ser esta derivada en función de T, que multiplica a ds dB a temperatura constante más la presión, ¿sí? Entonces, este término que desconocemos, no podemos medir la energía interna, lo estamos dejando en función de otras propiedades. Bueno, aquí la presión la podemos medir, la temperatura la podemos medir, el volumen también, pero nos sigue quedando aquí la entropía, ¿no? ¿Cómo hacemos para reemplazar este término? Si tenemos entropía, volumen y temperatura. ¿Cuáles eran esas ecuaciones que me permitían dejar expresiones en función de esas? ¿Sí recordamos? ¿Cuáles eran las ecuaciones que me permitían relacionar temperatura, volumen, entropía y presión? ¿De Maxwell? De Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a ir allá a mirar las ecuaciones de Maxwell. ¿Cuál de las ecuaciones de Maxwell está relacionada con esta derivada parcial? ¿Sí? O más bien, esta derivada parcial es equivalente ¿a qué otro conjunto de propiedades? Entonces, si vamos a la dt con volumen constante. A volumen constante. Entonces ahí ya estamos dejándolo todo en función de esas tres propiedades que sí podemos determinar experimentalmente, ¿sí? Entonces, dsdB a temperatura constante es equivalente ¿a qué? A dPdt. dPdt a volumen constante. A volumen constante. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos aquí en esta expresión, nos quedaría que este dU dB es igual al T que multiplica este término, que sería dPdt a volumen constante, más la presión. ¿Listo? Entonces, este término ahora lo vamos a sustituir allá en la ecuación que les dije que íbamos a utilizar de referencia. Y ya con eso nosotros dejaríamos expresada cómo estaría variando la energía interna en función de la temperatura y el volumen, ¿no? Entonces, dU es igual a, recordemos aquí, el primer término era CB, ¿no? Que era la primera derivada parcial. Es decir, este primer término habíamos dicho que era la derivada, este primer término que era la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, es el calor específico a volumen constante. Y este término que nosotros tenemos aquí fue el que acabamos de determinar acá abajo.
Entonces quedaría aquí du es igual a CB por dt más todo este término que sería T por dp dt a volumen constante más la presión. Ah, no, perdón, ahí es menos la presión, ¿no? Es menos la No, presión porque lo pasé para el otro lado de la igualdad, sí. Es menos presión aquí, muchachos. what? Sí, porque Espera. fíjense, todo esto tiene que dar 0, ¿no? Entonces, cuando paso estos dos términos al otro lado de la igualdad, la presión me tiene que quedar negativa. Sí, es verdad, profe, verdad. Entonces, menos la presión. Hay que multiplicar a un dB. ¿Listo? Y esta es la expresión que me permitiría, en determinado caso, determinar la energía interna en función de esas propiedades que yo podría medir en un experimento. Entonces, vamos a hacer ya las integrales como para dejarlo todo ya en función de un delta. Entonces vamos a decir que esto es U2 menos U1 es igual a U2 más U1 es igual a la integral de 1 a 2 de CB por dt más la integral de 1 a 2 de todo esto, ¿no? Entonces sería T que multiplica a la deriva parcial de la presión con respecto a la temperatura o volumen constante menos la presión por un dB. ¿Listo? Y esa sería la expresión que nosotros tendríamos para mirar cómo son los cambios de energía interna en función de la temperatura y en función de variaciones de temperatura y variaciones de volumen. ¿Listo? Entonces, esta es la primera ¿Cómo, profe? expresión. Profe, ¿me repite cómo es? ¿Esa ecuación es para qué? ¿Para los cambios de energía? Es la expresión, ¿sí?, que me permite determinar las variaciones de energía interna en función de variaciones de temperatura, porque aquí tenemos un delta T, un dt, y en función de las variaciones del volumen específico. ¿Listo? Nosotros podríamos también hacer una expresión para que nos quede en función de la temperatura y la presión, por ejemplo, ¿sí? En realidad, con las relaciones de propiedades termodinámicas, se puede hacer una relación en función de cualquier otra propiedad, ¿sí? Lo que pasa es que hay que saber a partir de qué ecuaciones es que partimos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros partimos aquí de dos ecuaciones que uno no se entiende por qué, ¿no? Me dice, venga, pero ¿por qué estoy utilizando aquí la entropía en función de la temperatura y el volumen? ¿Sí? Todo eso es para que al final yo pueda llegar a estas relaciones, ¿no? A estas relaciones que vimos aquí, que fue haciendo el mismo análisis que hacíamos allá cuando estábamos analizando lo del cálculo multivariable. Pero sí, entonces esta es una ecuación que me permite determinar las variaciones de la energía interna de un sistema, independiente de cuál sea el sistema, si es un gas, si es un líquido, si es un sólido. ¿Qué pasaría con esta ecuación si fuera un líquido o un sólido? ¿Qué características tienen los líquidos y sólidos? El volumen no cambia. El volumen no cambia. Entonces simplemente se me cancela esto y me queda que las variaciones de la energía interna son iguales al calor específico multiplicado por un delta T, que es lo que nosotros habíamos estudiado por allá atrás, ¿no? ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de un gas, el gas sí se puede comprimir, ¿sí? Pero bueno, hay que mirar si es un gas ideal o si es un gas real, y ahí pues esta derivada ya empieza a cambiar un poco, ¿sí? Eso lo miraremos más adelante en la próxima clase. Nos quedó faltando la entalpía, que también quería verla en la clase de hoy, pero eso lo vemos en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a mirar las expresiones para determinar la entalpía, ¿sí? O sea, cómo dejar H en función de propiedades fáciles de determinar experimentalmente, y la entropía. ¿Listo? Y creo que vamos a meter también por ahí cómo
cómo se relacionan los calores específicos. Entonces, muchachos, eso sería por hoy. ¿Hay alguna duda? Disculpe, una preguntita. ¿Sí? Digamos, como las diapositivas o el archivo de la clase anterior, ¿se puede acceder a ellas en alguna parte o...? Bueno, ¿Yo no las coloqué? Por eso pregunto, ¿en el Moodle o...? En el Moodle, en la parte de videoclases, yo no les coloqué la clase. Sí, profe, ya están ahí. Ah, bueno. Pero usted me dice la diapositiva, que le coloque las diapositivas con el PDF o algo así. Sí, yo preguntaba eso, si uno puede tener acceso, digamos, más bien como al PDF. Pues digamos, O sea, para a la esto que corrección yo desarrollé acá. de fórmulas. Sí. A esto de aquí. Sí, claro. Yo podría pasarlo también. No hay problema. Gracias. Listo, muchachos. Gracias. Entonces, Profe, hasta luego. quedamos así. Nos vemos el jueves, ¿no? Vale, profe, gracias. Bueno, chao pues. Buen día, bro. Igualmente. Chao.